Muchas gracias, Mariana, por esa presentación tan generosa y amplia. Buenos días a todos. Me parece que hay una sola cifra que justifica todos los esfuerzos, incluyendo este encuentro de investigadores, que puedan hacerse a favor de comprender mejor una enfermedad como el cáncer. Y es que según las estimaciones, 1 de cada 3 mexicanos será diagnosticado con algún tipo de tumor maligno a lo largo de su vida. También la estadística nos tiene buenas noticias. Dice que 4 de cada 10 casos de cáncer pueden ser prevenidos y otro tanto podrían ser detectados y diagnosticados en forma temprana y recibir un tratamiento óptimo. Creo que eso justifica todos los esfuerzos que podamos hacer. ¿Cómo implementar estrategias para que los esfuerzos de investigación resulten en mejores procedimientos de diagnóstico y en mejores tratamientos? ¿Qué pueden y deben hacer las instituciones de investigación para que el conocimiento generado por ellas impacte de forma positiva en la incidencia y en la mortalidad del cáncer? ¿De qué manera el sector público y la industria farmacéutica pueden coadyuvar en la investigación contra el cáncer? ¿Cómo podemos formar más y mejores estudios en nuestro país? Fomentar más y mejores estudios en nuestro país, perdón. Para escuchar respuestas a estas y otras preguntas, el Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer ha organizado lo que me parece es un panel de lujo. Vamos a platicar con especialistas que desde distintas áreas analizarán la situación, dirán las prioridades, describirán los retos y harán sus propuestas. Ya les han platicado, Mariana, cómo será la participación con ustedes a través de tarjetas. Les pido que nos las hagan llegar aquí al panel para organizarlas y en la sesión final hacer las preguntas y escuchar las respuestas. La mesa está dividida en 2 segmentos. La primera parte la hemos denominado la fotografía general de la investigación científica en México, en donde los participantes definirán el contexto de sus áreas de trabajo. Cada uno de los participantes contará con 7 minutos para exponer su tema y luego pasaremos a la segunda parte, donde se espera que vayan un poco más a profundidad y sean más específicos, y la hemos denominado retos y prioridades de la investigación en oncología. Así, sin más, paso a presentar a cada uno de los participantes, para los que pediré recibirlos con un gran aplauso y luego dar inicio a esta mesa panel. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Gabriela Dávila. La doctora Gabriela Dávila Loaiza obtuvo su título de médico por la Universidad La Salle y posteriormente continuó con sus estudios en neurología en la Universidad Pierre y Marie Curie en París y es especialista en neurología por el Consejo Mexicano de Neurología. La doctora Dávila se ha desempeñado como gerente de investigación clínica en Bayer, directora de investigación clínica en Pfizer y actualmente es la directora regional de investigación clínica del norte de Latinoamérica, siendo responsable de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los estudios clínicos. Les pido un aplauso para recibir a la doctora Gabriela Dávila. Bienvenida, doctora. Gracias. A continuación, quiero presentar al doctor Miguel Betancourt Cravioto. El doctor Betancourt es director de soluciones globales de la Fundación Carlos Slim, es médico cirujano y realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es maestro en planeación, políticas y finanzas en salud y doctor en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. El doctor Betancourt trabajó por más de 10 años en la Secretaría de Salud. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor tutor nivel doctorado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Un aplauso para el doctor Betancourt, por favor. Buenos días. Adelante. A continuación, quiero presentar al doctor Adrián Daneri. El doctor Daneri Navarro es jefe del Laboratorio de Inmunología
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Es también coordinador nacional de Guadalajara, México, de la Red de Investigación de Estados Unidos y América Latina para la Investigación del Cáncer. Y miembro de la Red del Cáncer Hereditario en colaboración con el City of Hope National Medical Center. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es médico y maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara, especialista en patología clínica. Tiene un doctorado por la UNAM del Instituto de Fisiología Celular. Un aplauso para el doctor Daneri, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. Por último, quiero presentar al doctor Juan Pedro Laclet. El doctor Laclet hizo su doctorado en la UNAM y su postdoctorado en la Universidad de Harvard. En la actualidad es investigador y ha sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. También ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como coordinador de estudios de posgrado de la UNAM. Un aplauso para el doctor Laclet, por favor. Bienvenido, doctor. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulo, iniciaremos nuestra primera parte, la fotografía de la investigación científica en México, y vamos a ceder la palabra por un acuerdo previo entre los panelistas, no a la doctora como correspondería por cortesía, sino al doctor Juan Pedro Laclet, que tiene 7 minutos para hablarnos. Adelante, doctor. Gracias, Iván. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, yo quisiera agradecer la amable invitación de mi amigo, el doctor Luis Alonso Herrera, para participar en esta reunión sobre cáncer. Déjenme decirles que yo trabajo en enfermedades infecciosas, pero no se preocupen, no voy a hablar de cisticercos o de amibas, pero no me voy a aguantar las ganas de hacerles una propaganda sobre mi trabajo. Les recomiendo 2 papers, busquen mi nombre, uno en Nature 2013 y otro que acaba de salir, que es el que más les recomiendo, en PLOS NTD, que es la genómica y la proteómica integrada de este parásito, que es un organismo verdaderamente fascinante. Habiendo dicho eso, voy a tratar de hacer un breve resumen que quizás sea de beneficio sobre todo para los jóvenes que se encuentran en este auditorio y que ayer en la cena tuvimos oportunidad de tratar, ¿no? Da gusto ver la proporción de gente joven participando en este congreso. Da gusto porque pues, ellos son el futuro. El desarrollo científico mexicano en realidad es una aventura muy, muy reciente. No tenemos tanta tradición científica en nuestro país. Se remonta a la segunda mitad, al inicio de la segunda mitad del siglo XX. Si hablamos de los años 50 del siglo pasado, podíamos contar en los cientos, quizá unos pocos cientos de científicos mexicanos activos, trabajando en distintas áreas de las ciencias naturales, exactas, etcétera, sociales. Pero hubo una decisión muy interesante en los años 60, a principios de los años 60, la creación del IBIC, que fue la primera institución que comenzó a dar becas para que los alumnos hicieran sus posgrados. Al principio se iban principalmente al extranjero a hacer su posgrado, pero poco a poco se fueron desarrollando posgrados en México y los alumnos se iban formando aquí. Esto fue en los 60s. En 1971, fíjense nada más, 1971 es la creación del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que amplió grandemente todas estas funciones.
Y a partir de la creación del CONACYT hasta la fecha, hemos tenido un crecimiento en la formación de recursos humanos verdaderamente notable. Y por otro lado, se comenzaron a crear centros de investigación. Yo diría que al principio en la UNAM, el Instituto de Astronomía, investigaciones biomédicas, biología, química, etcétera, pero después surgieron los institutos nacionales de salud, ya había el Hospital General, en el sector salud ya había algunos centros donde se hacía investigación clínica, en el sector energético el Instituto de Investigaciones Eléctricas, posteriormente el Instituto Mexicano del Petróleo, el INIFAP en el sector agrícola, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de donde surgió el trigo de la llamada Revolución Verde, y después se incorporaron afortunadamente las universidades de los estados, y ahora tenemos y los centros CONACYT, que están distribuidos también en todo México. No tenemos toda la infraestructura científica que nos gustaría tener, pero lo que ya tenemos ahora es un asunto considerable. Estamos hablando de arriba de 250 centros de investigación distribuidos en todo el país. Y igualmente el número de investigadores, si consideramos que éramos unos cuantos cientos al principio de los años 50, si consideramos que ahora el SNI tiene 28,000, más quizá, de acuerdo al censo del CONACYT, otro tanto de investigadores que no pertenecen al SNI, pues estamos hablando de 50,000 investigadores que tenemos actualmente en nuestro país. Si echamos cuentas y partimos de unos cuantos cientos a 50,000, pues más o menos la velocidad de crecimiento en el número de científicos en México es como de un 8%. Díganme ustedes en los últimos 67 años qué ha crecido en México con un índice de 8%. La economía no, para nada, la educación tampoco. Entonces, en realidad el crecimiento científico de México es una historia de éxito, a pesar de que, como siempre corresponde y lo debemos de seguir haciendo, nos quejemos por la ausencia de recursos, de recursos suficientes, pero sí es muy importante dejar constancia de que cada peso que se ha invertido en ciencia ha sido verdaderamente productivo. Si consideramos la producción científica, esta se ha multiplicado alrededor de 7 veces. Entonces, cada peso que se invierte en ciencia redunda en 7 veces el valor de esta inversión. La investigación en cáncer, yo quisiera concluir. ¿Hace cuánto comenzó la investigación en cáncer? Década y media, una cosa así. Y actualmente tiene una pujanza, vean este congreso, tiene una pujanza considerable. Así que yo quisiera concluir esta primera intervención mencionando que aunque joven, el desarrollo de la investigación científica en México ha sido muy vigoroso y que esto nos permite prever que igualmente el desarrollo de la investigación en cáncer mantendrá esa característica de vigor que nos identifica. Muchas gracias. Muchas gracias, No hay doctor forma Juan de Pedro pasarte. Laclet, y muchas gracias por la puntualidad y la forma tan precisa de terminar. A continuación, le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Dávila, quien nos dará un primer panorama de la investigación clínica en México. Adelante, doctora. Muchas gracias, Iván. Bueno, primero que nada, al doctor Luis Alonso Herrera, muchas gracias por su invitación y por participar en este foro tan importante de las prioridades de investigación en cáncer de México, en cáncer en México. Bueno, pues a mí me corresponde hablar sobre cómo estamos en la investigación clínica en México. Y 7 minutos parece mucho, pero en realidad es poco. Entonces quisiera darles un panorama global
Ayer en la noche tuve la fortuna de sentarme con gente talentosísima, muchos doctores en diferentes áreas en la investigación oncológica y realmente me dejaron sumamente motivada. Entonces, quisiera yo llevarlos un poco porque muchos de ellos hacen la fase preclínica y algunos también que estaban en la mesa hacen la fase clínica. Entonces, me gustaría un poquito que ustedes vean el panorama del área clínica en donde estamos, ¿sí? Y qué tenemos que hacer, porque esto es un trabajo en equipo para apalancar la investigación. Ustedes saben perfectamente, y perdón si a veces comento cosas que ustedes saben por demás, pero bueno, a veces es importante regresar a lo básico para avanzar. La investigación clínica se divide en 4 fases. Principalmente la fase 1, que todos conocen, damos el medicamento, ¿sí? Vemos cómo funciona dentro del organismo, ¿sí? La fisiología, la farmacodinámica, la farmacocinética, una muestra muy pequeña, generalmente no la hacemos en México y se hace en otros países del mundo. No somos muy fuertes en la fase 1 y de ahí, una vez que vemos cómo funciona el medicamento, pasamos a la fase 2. La fase 2 ya es en sujetos con la enfermedad, ¿sí? Es una muestra pequeña también, 300 individuos a nivel mundial y vemos ya, empezamos a ver la eficacia y la seguridad de la droga. Y de ahí nos vamos a la fase 3, donde somos los reyes, ¿sí? México es muy fuerte en la fase 3. La fase 3 son estos estudios multicéntricos en donde se corre en muchos países del mundo, la muestra es muchísimo más grande y vemos precisamente cómo funciona el medicamento y la seguridad del mismo. Y la fase 4, es decir, se registra el medicamento y viene la fase 4 en donde seguimos viendo la seguridad del medicamento. ¿Cuánto duró este proceso? Hasta la fase 3 antes del registro, entre 12 y 15 años. ¿Cuánto dura la patente de un medicamento? 20 años. ¿Cuánto estamos dejando al área comercial para, digamos, recuperar toda esa inversión multimillonaria de las primeras fases? 3, 4, 5 años, no más. Entonces, es importante este contexto para que ustedes sepan en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde invertimos la mayor parte del presupuesto en la fase clínica? Principalmente es en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Se va el 40% del presupuesto, está centrado en estas fases. ¿Cuánto cuesta traer un medicamento a los anaqueles de una farmacia? Billones de dólares, ¿sí? Es por ello que a veces es difícil, cuando yo descubro un medicamento, llevarlo hasta su fase última, ¿sí? Es por eso que las alianzas con la industria farmacéutica son importantes desde inicios. ¿Y qué tenemos que demostrar en México? Pues que tenemos la capacidad, ¿sí? Eso es lo que hoy la industria y en especial la doctora Dávila está trabajando para mostrar que en México hay mucho talento, hay la infraestructura y hay que apalancar la investigación clínica. Nosotros somos un país emergente, ¿sí? No estamos todavía dentro de los mercados fuertes en investigación clínica. ¿Dónde se corre principalmente la investigación clínica? Yo les puedo decir que el 40% de la investigación clínica se va principalmente a Estados Unidos. Es decir, del 100%, entre el 40 y el 50% se queda en Estados Unidos. Después, un 30% lo corre Europa Occidental y del Este, y un 20% se va a Latinoamérica, de los cuales México apenas ocupa un 0.34% de toda la investigación clínica que se corre a nivel mundial. Es decir, México el año pasado solamente derramó $300 millones en México, pudiendo multiplicar esto cuantas veces quieran si nosotros tuviéramos al menos el 1% de la investigación clínica mundial. Gran área de oportunidad. ¿Qué es lo que principalmente nos estanca hoy en investigación clínica? Bueno, primero tenemos que crear una estrategia nacional, ¿sí? Una estrategia que perfectamente nos sentemos a todos los actores, que hoy ya lo estamos haciendo, en donde vean la problemática y cómo apalancar la investigación clínica. Tenemos que sentar sector industrial, como es la industria farmacéutica, las CROs, con bioética. Hoy tenemos 158 comités de ética, de los cuales solo el 17% tienen la experiencia para hacer investigación clínica. COFEPRIS, hoy COFEPRIS es una COFEPRIS abierta, ¿sí? En donde nos escucha, ha mejorado sus tiempos, pero lamentablemente todavía nuestra normatividad, nuestra área jurídica todavía, digamos, se quedó atrás.
está en el pasado. Entonces hay que trabajar muy fuerte incentivando leyes en investigación clínica, mejorando, ¿sí?, y actualizando nuestra normatividad, ¿sí? Y para ello, bueno, el doctor Herrera ha jugado un papel interesantísimo hoy con una iniciativa de ley que está ya en el Senado y que esperamos que próximamente sea aprobada. Y esto nos permitirá, es el arranque de toda una serie de mesas de trabajo que nos permitirán modernizar nuestra área de investigación clínica. Posteriormente viene todo lo que es la importación de insumos y exportación de muestras. Y ayer en la mesa contaron una serie de anécdotas increíbles en donde hoy, mientras de que van a laboratorios a nivel mundial en donde quizás los reactivos pues los tienen en cajas y ustedes pueden utilizarlos al por mayor, a veces en México tenemos una cajita que tardó 6 meses en llegar al Distrito Federal o a México y obviamente lo utilizamos así como si fuera oro molido, ¿verdad? No vamos a desperdiciar nada porque traer una caja nuevamente nos tarda 6 meses. Eso es una gran área de oportunidad, o la exportación de muestras. Y obviamente, bueno, los reclutamientos, la calidad de la data, todo esto es muy importante para apalancar la investigación clínica. Es importante que todos sepamos que esto no es un trabajo nada más del sector industrial, esto es un trabajo en equipo. Y ustedes, con todo ese talento que traen y con toda esa innovación, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a diferentes instituciones en Harvard, en MIT, en las principales universidades del mundo, en Lyon, en Francia, en fin, en muchas universidades que hoy son punta. Yo les pediría apoyen y traigan todo ese talento y déjenlo en México, porque hay mucho por hacer, que veremos en la siguiente mesa, retos y estrategias para apalancar la investigación clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dávila. A continuación, cedo la palabra al doctor Adrián Daneri, quien nos hablará de investigación oncológica y desarrollo de recursos humanos. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes un privilegio estar aquí. Iván, agradezco al doctor Luis Herrera por la invitación. Yo quisiera contribuir con esta fotografía general de la investigación científica en México, de la propia experiencia, dado que durante cerca de 13 años fungí como coordinador de posgrado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y por más de 10 años como coordinador de investigación, y que, pues siendo mi línea de investigación el área del cáncer, quisiera plantearlo desde este punto de vista. Yo quisiera que, bueno, todo el mundo sabemos la importancia que tiene el cáncer en México, el efecto grave sobre la cuestión personal de los pacientes, las familias, el impacto a nivel económico, a nivel social, y que pues hay una serie de datos que nos dicen que se puede prevenir un importante número de tumores, fundamentalmente asociados a al consumo de tabaco, asociados a la etiología de algunos virus. Pero la pregunta que yo quisiera lanzarles para el resto de los tumores, ¿cómo podemos prevenir lo que no conocemos? Y entonces, en ese sentido, es fundamental la investigación. Es fundamental que se impulse la investigación tanto a nivel básico, a nivel de epidemiología, a nivel clínico, a nivel de estudios de políticas públicas, y que los científicos en México podamos contribuir a las decisiones que realmente se hacen, que es muy importante la iniciativa que ha sido excelentemente conducida por el doctor Luis Herrera, del papel fundamental que tendrá este colegio mexicano. Y yo quisiera platicarles un poquito desde esta experiencia, bajo mi juicio, que considero que son los elementos importantes en la investigación del cáncer. Primero, los recursos humanos. A mí me parece que debe haber quien genera las ideas, cómo se implementan, personal técnico, los colaboradores. No podemos separar la importancia de la infraestructura porque no se puede hacer investigación solamente con las ideas. Y me parece que en todo este tiempo ha habido un crecimiento, tal como lo mencionó el doctor Laclet,
con los institutos en la UNAM, el CINVESTAB, los institutos nacionales, pero también en lo que ha pasado con nosotros ha habido un crecimiento en la universidad, en otros estados. Me parece que una parte esencial tiene que ver con el entrenamiento. O sea, tenemos recursos, tenemos infraestructura, pero tenemos que tener gente entrenada a hacer buena investigación de calidad. Tenemos que tener dinero, tenemos que tener colaboraciones multidisciplinarias, interinstitucionales y buenos aliados. A mí me parece que esa parte es esencial de contar con buenos aliados, porque en nuestra experiencia el haber participado en redes internacionales nos ha enseñado a cómo hacer buena investigación, cómo plantearse preguntas de investigación que sean relevantes. Y yo quisiera centrarme un poquito en la fotografía de cómo veo la investigación en cáncer en México. En primer lugar, yo la veo fragmentada. Creo que mucho de lo que mueve a veces es el interés personal de los investigadores, que no hacemos una colaboración como se está intentando con este tipo de iniciativas, a nivel gobierno, a nivel la iniciativa privada, y que otro de los puntos importantes es de que los investigadores nos centramos mucho en las publicaciones, es cierto, en la formación de recursos humanos, guiado por los indicadores, cuando en realidad es muy importante que podamos transferir este conocimiento. Se nota, por ejemplo, yo he participado en varios comités dictaminadores de CONACYT, y muchos de los proyectos están orientados a productos, investigaciones, tesis, pero cómo este conocimiento llega fundamentalmente a resolver problemas prioritarios, en este caso en cáncer, y que deberíamos estar enfocados a problemas prioritarios. No podemos investigar todo, y que también es importante que haya una estrategia nacional, coincido, donde con diferentes actores científicos, sociales, podamos establecer cuáles son las estrategias. No podemos seguir sin un registro nacional de cáncer, porque entonces, ¿cómo contar con información fidedigna para tomar buenas decisiones y cómo podemos evaluar los resultados de la investigación? A mí me parece que esta es una parte importantísima que ya la está trabajando fundamentalmente el doctor Alejandro Moar, y que Jalisco va a ser uno de los estados donde había la experiencia de un registro estatal de cáncer, y lo están trabajando en conjunto, y me da mucho gusto esta parte. Y cómo se ve, qué dificultades veo, ¿no? Lo de COFEPRIS que ya mencionaba, nosotros de repente no podemos mandar muestras, con dificultad nos contestan por correo no electrónico, de que, oiga, no le falta esto para que pueda sacar muestras o recibir muestras. Y que a pesar de todo esto, yo creo que ha habido un incremento muy importante en publicaciones, desarrollos. Con nosotros, cuando me tocó iniciar como coordinador de investigación, teníamos 30 y tantos miembros del SNI. Ahorita tenemos más de 200, una fracción importante dedicados a la investigación del cáncer. Yo creo que uno de los problemas importantes es la innovación. No somos fuertes en todo lo que estudiamos, investigamos, llevarlos a patentes, desarrollo, a que esto tenga y se pueda mover mucho mejor. Y yo quisiera terminar con la importancia de los posgrados, porque esto es fundamental en esta estrategia nacional que estamos pensando para lograr, y quisiera dejarlo en esta parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Ahora en la segunda parte seguramente podremos escuchar acerca de la importancia de los posgrados. Y para cerrar esta primera fotografía de la investigación científica en México, cedo la palabra al doctor Miguel Betancourt, quien nos va a hablar del financiamiento de la investigación científica en nuestro país. Adelante. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todos. Luis, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo de Roberto. Supongo que será coincidencia que viniendo de la Fundación Carlos Slim me toca hablar de financiamiento. Y sobre todo espero que sí sea coincidencia, porque realmente, y algo que platicábamos aquí tras bambalinas, es que justo digamos, el quehacer de la Fundación que se
digamos, se distingue de manera radical de otros que hacen el importantísimo trabajo de la filantropía, que es el poner allá afuera propuestas o solicitar, digamos, proyectos para financiamiento. Nosotros realmente no creemos en ello. Creemos que la vía para ir hacia adelante es la vía de las alianzas, ¿no? Es el sumar esfuerzos. Y ahorita que hable un poco de estos temas de financiamiento de la investigación, pues concluiré o trataré de concluir llegando un poco a justificar esta visión distinta, que además no es propia de la Fundación Carlos Slim, sino realmente es la nueva visión de la filantropía a nivel mundial. Incluso se le llama el nuevo filantropismo, y que es el sembrar para cosechar y no el simplemente estar poniendo dinero para una actividad en particular. Me gustó mucho el inicio de la intervención del doctor Laclet, en donde nos habla de los grandes éxitos de la investigación en México, y no puedo yo estar en desacuerdo con ello. Realmente hemos visto cómo en los últimos 30 años la investigación en México se ha disparado en cantidad y en calidad. Y esto es muy importante porque sabemos que el desarrollo social y económico de un pueblo pues está inexorablemente relacionado con su capacidad de innovación y de desarrollo, y cuando no tenemos innovación y desarrollo, pues también el desarrollo social y económico sufre y se queda rezagado. Y tendemos, digamos, por nuestra historia, sobre todo la reciente, en México, a echar la culpa y decir, es que no hay recursos, ¿no? Y quiero dejar por ahí la pregunta, ¿realmente esa es la causa de todos nuestros males, la falta de recursos? La ciencia es cara, en general, y la ciencia que ustedes hacen, que requiere tecnologías sofisticadas, reactivos costosos, es indudablemente una ciencia cara. Y requiere entonces de este financiamiento en la parte de insumos, financiamiento en la parte de la generación de los recursos humanos, y tristemente, y si podemos decir, que quisiéramos que México tuviera una inversión mayor, ¿no? El tan prometido 1% del Producto Interno Bruto para la administración del presidente Peña, no hemos logrado pasar del 0.57%, ¿no? Sube, baja, pero tenemos así como le llaman el cielo o el techo de cristal, ¿no? No lo podemos romper, no podemos pasar del 0.6%. En 1999 pasamos de 0.1 a 0.4%, y fue sorprendente, y estamos viendo con las cifras que nos daba el doctor Laclet también cómo eso se vio reflejado en el incremento de los centros de investigación. Y aunque siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero nos ayuda a entender qué significa el 0.4 o el 1% del